Hola mis amigos, hoy hablaremos de un tema muy interesante, la diabetes, y trataremos las estrategias en la alimentación que pueden ayudarte a controlarla. Una correcta estrategia en la alimentación puede ser tu medicina más poderosa, pero también puede ser tu peor enemigo si no se hace bien. Comemos azúcar todos los días y tenemos que tener cuidado porque nos puede generar el desarrollo de la diabetes y si la tenemos nos puede ayudar a controlarla. Quédate hasta el final del video, pues con documentación científica vamos a hablar acerca de cuáles son los mejores alimentos para controlar el azúcar en la sangre. Por favor, haz tus comentarios en la cajita si tienes alguna duda, pues me encantaría respondértela. Te invito a que te suscribas al canal, pues así YouTube nos va a ayudar a que esta información se divulgue a más personas y poder ayudar a más gente. Bienvenidos a Dr. Lamprea, donde hablamos de medicina para médicos y no médicos. Vamos a comenzar. Escuchemos este dato perturbador. Según la OMS, más de 543 millones de adultos padecen de diabetes y para el 2030 se espera que esa cifra ascienda hasta 643 millones. Son muchas personas. En Latinoamérica, entre el 10 y el 14 de los adultos padecen de diabetes tipo 2. Y lo más triste es que más del 50% de los casos están maltratados o ni siquiera se ha hecho el diagnóstico. Pero la distribución de la diabetes también va en ascenso en países como Estados Unidos, en Europa como España o en Asia como en Japón. Sin embargo, en Centroamérica y Norteamérica también los niveles de pacientes con diabetes van aumentando. Sobre todo en Estados Unidos, al igual que cuando hablamos de hipertensión arterial, los hábitos alimentarios que están teniendo están definitivamente incrementando el riesgo cardiovascular y por eso desarrollando enfermedades como la diabetes, hipertensión y finalmente enfermedad cardiovascular. Con esta afirmación, lo que pretendemos es llamar la atención de las personas para que estemos pendientes de si tenemos o no síntomas que puedan enmascarar una diabetes. Y es que, ojo, así como la hipertensión arterial, cuando las personas se dan cuenta que tienen diabetes es cuando han caído en una crisis de cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico. Y es en urgencias médicas donde les dan esta triste noticia. Pero la buena noticia es que existen muchas maneras para mantenerla a raya, no solo con medicamentos, sino también con fitoterapia, es decir, con plantas medicinales y con los alimentos que consumimos en el día a día. Si tú eres una persona con diabetes o en tu familia hay personas con diabetes, quiere decir que estás en riesgo. De manera que este video te puede servir mucho para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Quédate hasta el final. Entonces, si en tu familia hay alguien con diabetes o tú tienes diabetes o prediabetes y no sabes qué comer, muchos te han planteado dietas que son casi imposibles. O incluso te mandan a aguantar hambre. Pues no, te voy a dar un top con los mejores alimentos que te pueden ayudar a controlar el azúcar sin tener que pasar sufrimiento o hambre. También hablaremos de algunos de los errores más frecuentes que ocurren cuando tienen diabetes y creen que deben asumir unos desayunos especiales que al final resultan ser incorrectos. Un dato importante que debemos tener en cuenta en la alimentación es el índice glicémico y la carga glicémica. El índice glucémico hace referencia a la velocidad en que se eleva el azúcar en la sangre una vez se ingiere X alimento y suele expresarse en una escala que va de 0 a 100. Mientras que la carga glicémica, si bien considera al índice glicémico, hace referencia más a la cantidad real de carbohidratos que se asumen en cada porción del alimento consumido. Entonces, la carga glicémica puede reflejar de una manera más correcta la forma en que se debe tomar dichos alimentos para controlar el impacto final de la cantidad de azúcar en sangre. En general, se asume que los alimentos con índice glicémico bajo y carga de glucosa baja son los mejores para poder controlar el nivel de azúcar en sangre. En general, durante la diabetes mellitus tipo 2 existe una resistencia a la insulina y eso hace que las células en los tejidos no sean capaces de utilizar de manera correcta a la glucosa como fuente de energía, lo cual genera un aumento en los niveles de esa glucosa disponible y desafortunadamente ese azúcar va generando una toxicidad sobre todas las moléculas, como los receptores, las membranas celulares y a nivel macro en las articulaciones y en los órganos terminales como el corazón, el riñón, el hígado, el cerebro y demás. Haz de cuenta que mantener el azúcar alto en la sangre va generando como un óxido sobre esas superficies. Es lo mismo que ocurre cuando colocas una manzana y la vas a confitar.
Eso que ocurre sobre la cáscara de la manzana, más o menos ocurre a nivel molecular en las membranas de las células, y a eso lo llamamos glucotoxicidad. Es importante mencionarlo para que veamos cuál es el daño que está generando el azúcar alto en nuestro cuerpo. Y es por eso que debemos mantenerlo a raya, medirlo con glucómetros y poder tener alimentación correcta que no permita la elevación de ese azúcar en sangre. Muy bien, ahora sí vamos al grano con los alimentos que se deben consumir y que están demostrados mejoran el control del azúcar. La idea es que los alimentos deben tener baja carga glicémica, bajo índice glicémico, favorecer a la saciedad temprana y disminuir la resistencia a la insulina. El primer alimento es la avena. Resulta que la avena tiene una buena cantidad de beta-glucanos, pero también de mucha fibra soluble. Y recordemos que la fibra disminuye la velocidad de la absorción de grasas, pero también de los azúcares. Por lo tanto, tiene un índice glicémico moderado e incluso bajo. Entonces va a disminuir la absorción del azúcar y va a favorecer a la saciedad temprana. Por lo tanto, va a disminuir el riesgo de hiperglicemia. Eso quiere decir que consumir avena disminuye los picos de hiperglicemia postprandial, es decir, la que ocurre después de comer. Pero aquí viene el dato importante, debe ser avena natural sin adicionar azúcar. Entonces la avena que viene en paqueticos en las granolas que trae azúcar, pues no te sirve, hace todo lo contrario. Ese azúcar que tiene allí metido te va a dañar completamente el perfil de lo que tú quieres lograr. La recomendación es que consumas una taza de avena y antes de comerla la humedezcas con un poco de agua sin azúcar o leche vegetal. Eso va a generar que absorba agua, se insuflen las hojuelas de avena y cuando la consumas, además de una buena textura, te van a generar una saciedad temprana. La recomendación de consumir avena en los pacientes diabéticos viene expresada en las guías de nutrición americana, de manera que es ampliamente aceptado como uno de los alimentos que más controlan el índice glicémico y la resistencia periférica a la insulina. Como segundo alimento tenemos a los vegetales verdes como el brócoli y la espinaca. El brócoli y la espinaca son uno de los alimentos que más tienen antioxidantes y fitonutrientes. Y ojo a esta información, el índice glicémico es extremadamente bajo, es de aproximadamente 15, mientras que la avena tiene aproximadamente 50. El brócoli y la espinaca tienen una muy baja carga de glucosa. Por lo tanto, puedes comer un montón de brócoli y un montón de espinaca y el efecto sobre tu azúcar en sangre va a ser mínimo. Afortunadamente, como tiene una muy buena carga de fibra insoluble, va a generar saciedad temprana y disminuye también la velocidad de la absorción de los azúcares y también de las grasas. La Asociación Americana de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que las personas que tengan diabetes o riesgo de diabetes al menos consuman 2 porciones de vegetales verdes al día. Entonces recuerda, espinacas, acelgas, brócoli, buenísimo para disminuir el azúcar en sangre. El tercer alimento, el aguacate. Otra vez hablamos de este maravilloso alimento. Es rico en grasas monoinsaturadas y en fibra. Recuerda que aporta bastante omega 3, por lo tanto mejora el perfil metabólico de la persona. Pero adicionalmente el aguacate no tiene carbohidratos simples, por lo tanto su índice glicémico es muy bajo. Incluso algunos lo reportan como entre 0 y 5, es decir, que la carga de glucosa y el índice glicémico del aguacate es mínima. Puedes comer un montón de aguacate y no vas a tener hiperglicemia. Sus beneficios entonces son que mejora la saciedad, disminuye los picos de glicemia y entonces mejora la sensibilidad periférica a la insulina. Y ojo, ayuda a controlar el perfil lipídico de la persona. Ya hablamos de eso en nuestras charlas de alimentos para el corazón. Te invito a que las veas. En las guías de nutrición recomiendan al menos medio aguacate al día, con lo cual se consigue una adecuada porción de omega 3 y de fibra. Y por supuesto, si lo adicionas a tus ensaladas, está de más decir que no debes pasarte de la cantidad de sal permitida y por supuesto no le vayas a agregar azúcar.
El cuarto alimento son los frutos rojos, como los arándanos, las fresas, las moras y el agraz. Recuerda que los frutos rojos tienen una alta cantidad de antocianinas, que son antioxidantes muy potentes, por lo tanto disminuyen el perfil inflamatorio de la persona y por supuesto van a mejorar la microbiota intestinal, con lo cual van a favorecer a regular la absorción tanto de azúcares como de grasas. Se describe que los frutos rojos tienen un índice glicémico y un contenido de azúcar muy bajo, entre 20 y 40 aproximadamente, por lo cual una porción de frutos rojos al día puede ser muy beneficioso para tu control metabólico. Los beneficios principales van a ser el control del estrés oxidativo y la disminución en los picos de glicemia. A diferencia de otras frutas como el banano o la manzana, la cantidad de fructosa que tienen es baja. Por lo tanto, pueden ser preferibles a la hora de controlar el azúcar. La recomendación, según las guías de nutrición, es que se coma al menos media taza de frutos rojos acompañada con algún yogur, pero recuerda, yogur sin azúcar. Ya hemos hablado en otro video de cómo se puede preparar yogur casero, ¿verdad? Hay un estudio de la revista de nutrición donde demuestran cómo el consumo periódico de frutos rojos mejoró la sensibilidad periférica a la insulina en pacientes obesos, tanto hombres como mujeres. El quinto alimento son las legumbres, como el frijol, las lentejas y los garbanzos. Estos alimentos tienen un alto contenido de proteína vegetal y por supuesto de fibra soluble. Por eso es que genera tanta saciedad después de comer una porción de este tipo de legumbres. Tienen almidones resistentes y su índice glicémico es bajo, lo han descrito entre 20 y 45 aproximadamente. Se ha evaluado que el consumo periódico del mismo 2 o 3 veces por semana mantuvo un control regular del azúcar y se considera que es principalmente gracias al beneficio de que tienen una digestión lenta. Por lo tanto, disminuyen los picos de glucosa postprandiales, van a ayudar a controlar el metabolismo durante el día y además van a favorecer al control de la obesidad. Creo que es un muy buen dato. Hay una recomendación donde se sugiere comer al menos media taza de 3 a 4 veces por semana. Y personalmente me ha encantado mezclar las lentejas, por ejemplo, en la ensalada fría. Le adicionan un sabor muy bueno, una cantidad de fibra y además decoran con algo de color y cambios en la textura del alimento. Te sugiero que lo pruebes, puede ser que te guste. El sexto alimento son los superalimentos. ¿Te acuerdas de las semillas de chía y linaza? Así como funcionan para el perfil metabólico lipídico, también favorecen el control del azúcar en la sangre. Recordemos que este tipo de alimentos son muy ricos en ácidos grasos omega 3, tienen además un buen contenido de fibra y de magnesio y por supuesto tienen un índice glicémico muy bajo y una carga de glucosa también muy baja. Por lo tanto, su implicación en los picos de hiperglicemia postprandial es casi mínima. Podrías incorporarla diariamente en todos tus momentos de alimentación. En general estoy muy a favor de este tipo de superalimentos porque han demostrado la disminución del riesgo cardiovascular, han demostrado la disminución de las cifras de presión arterial y por supuesto han demostrado el control del perfil lipídico, aumentando las grasas buenas y disminuyendo el colesterol malo. Entonces se recomienda consumir un puñado o 1 o 2 onzas al día. Sin embargo, por supuesto, recuerda que muchas de las preparaciones comerciales vienen con azúcares añadidos o con sales añadidas. Esas, por supuesto, no cumplen con el objetivo, entonces tienes que estar muy pendiente de cuál es la presentación de ese alimento que vas a comprar y consumir. No deben tener azúcares añadidos ni sal, porque entonces estamos haciendo todo lo contrario. El séptimo alimento me llama mucho la atención y es la canela y el vinagre de manzana. Fíjense que varios estudios en Diabetes Care mostraron que el uso regular de canela disminuyó la resistencia a la insulina en los receptores periféricos para insulina. Algunos estudios recientes que mostraron evaluaciones multicéntricas en fitoterapia demostraron que el consumo regular de canela en la dieta podía disminuir entre 24 y 30 miligramos por decilitro la glicemia.
y que en general disminuían los picos de hiperglicemia postprandial entre un 20 y un 30%. Entonces, si vas a iniciar a adicionarle canela a tus alimentos como al café o a los cereales o a la avena, inicia con pocas porciones, apenas una pizca, y debes ir viendo cómo reacciona tu cuerpo a las adiciones de cada cosa nueva que haces. El vinagre de manzana también aumenta mucho la sensibilidad de la insulina en los tejidos y se recomienda disolver una cucharadita en un vaso de agua antes de las comidas. En general se encontró que mezclar estas dos estrategias de usar vinagre de manzana antes de las comidas principales y adicionarle canela a algunos de tus alimentos podía disminuir 30% el pico de glicemia postprandial. Que el vinagre de manzana es una buena adición a tu agua antes de las comidas en los alimentos principales. Yo personalmente lo hago. Adicionalmente, el vinagre de manzana también ha demostrado efectos protectores sobre el perfil lipídico. Y es por eso que en algunas personas sí les sirve y a otras no tanto. Pero créanme que cada cosita que tú hagas para mejorar tu dieta va a ir sumando en el efecto global. Y por supuesto, la clave está en la constancia, no en hacerlo un día a la semana y ya. Debe ser un estilo de vida saludable. Entonces, antes de terminar el video, vamos a hablar de los 3 principales errores que cometen las personas con diabetes o con riesgo de tenerlo en base a creencias falsas. Error número 1, desayunar solo con fruta. Resulta que cuando se come solo fruta, y curiosamente las personas suelen desayunar con banano, con mango y con sandía, estas frutas suelen tener un índice glicémico muy rápido, es decir, que aumentan rápidamente el pico de glicemia postprandial. Y al comerlas solas, es decir, sin acompañarlas de una porción de proteína o de grasas, la velocidad de absorción de ese azúcar es todavía más rápida. Por lo tanto, es completamente contraproducente consumir solo frutas en el desayuno en las personas diabéticas. Deberías siempre agregarle algo que disminuya la velocidad de absorción, como proteínas, como grasas o como fibra soluble o insoluble. Es decir, desayunar solo frutas es una bomba de azúcar. El segundo error más frecuente es evitar completamente los carbohidratos. Recuerda que los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo por la ruta metabólica convencional y por lo tanto son necesarios para el correcto metabolismo. Sin embargo, la clave está en la cantidad de carbohidratos que se consumen durante el día, el momento en que los consumes. Por ejemplo, un alimento, un carbohidrato con un índice glicémico rápido puede ser adecuado justo antes de iniciar un entrenamiento de alta intensidad donde vas a consumir energía rápidamente. Pero si lo que vas a hacer es descansar, pues necesitarás algún carbohidrato complejo para que su índice glicémico sea muy bajo y de esa manera mantener una absorción lenta en el tiempo y evitar los picos de hiperglicemia. Y el tercer error es creer que los panes oscuros, falsamente considerados como panes integrales, siempre son saludables. Pues les cuento que las preparaciones que venden en las panaderías convencionales de pan integral de marcas reconocidas que no voy a mencionar, realmente es un pan con harina de trigo convencional y con apenas un poquito de fibra integral adicionada. Por lo tanto, el efecto en la carga de glicemia y de índice glicémico que tienen es prácticamente nulo. Es lo mismo casi que comerse un pan blanco. Y lo peor de todo es que estamos pagando casi el doble y nos están engañando. Para que un pan sea realmente integral, debería tener al menos más de 3 gramos de fibra por cada porción. Entonces revisa muy bien en la etiqueta del pan que estás comprando qué relación de gramos de fibra por porción tiene. Por supuesto, los que tienen esa cantidad son mucho más costosos. Bueno, y otra cosa que se debe tener en cuenta en estos panes oscuros es que tienen azúcar añadida y realmente el color se lo están dando con colorantes o con cambios en el tipo de azúcar que le han introducido o el tipo de harina que tiene. Sin embargo, para que sea realmente integral, recuerda que tiene que tener al menos 3 gramos de fibra por porción. Muy bien, como conclusión final, la diabetes es una enfermedad que es desastrosa. Desafortunadamente va enfermando a las personas desde adentro y muchas veces no se dan cuenta hasta que tienen una crisis. La verdad es que cuando necesitas de medicamentos como la insulina
u otros medicamentos antihiperglicemiantes, debes consumirlos y tener mucho cuidado con la forma en que te los prescribió tu médico. Reemplazarlos con una buena alimentación no es correcto, pues depende de cómo está el estado de tu diabetes y que se debe seguir en el tiempo con la hemoglobina glicosilada y personalizar cada tratamiento en cada persona. Sin embargo, estos alimentos, a pesar de que no curan la diabetes, sí ayudan a regularla de manera muy ostensible. Entonces, si sigues este tipo de recomendaciones, con el tiempo puedes disminuir las dosis de tu insulina. Incluso muchas personas, cuando logran controlar los factores de riesgo, lograr un peso ideal y regular muy bien la alimentación que tienen, muchos pueden dejar la insulina y comenzar solo con tabletas. Y algunos con el tiempo incluso pueden dejar las tabletas. Pero esto es una cosa de disciplina, de estilo de vida. Nada se logra a cambio de nada, de manera que debes poner tu granito de arena para poder cuidar el perfil glicémico de tu cuerpo. Si eres una persona con diabetes, espero que este video te haya ayudado. Pero si eres una persona que tiene familiares con diabetes, quiere decir que estás en riesgo. Entonces no esperes a tener diabetes para comenzar a administrarte insulina y ahí sí hacer las estrategias dietéticas adecuadas. Inicia desde ya, porque esto le sirve tanto a los diabéticos como a los no diabéticos para poder mantener un perfil de glicemia adecuado. Recuerda que si la cantidad de azúcar aumenta en la sangre rápidamente, esto se va a traducir en aumentar la obesidad, en favorecer a la glucotoxicidad. Entonces los invito a que comencemos desde ya. Entonces no se trata de sufrir haciendo una dieta, sino de entender muy bien qué tipo de alimento estamos comiendo, cuáles logran una saciedad temprana, cuáles tienen un índice glicémico rápido, cuáles tienen una carga de glucosa rápida y cuáles favorecen a disminuir la resistencia a la insulina y por supuesto a mejorar la microbiota intestinal para de esta manera favorecer a la regulación de la absorción del azúcar y de paso de las grasas. En global vas a disminuir el riesgo cardiovascular. Si te pareció útil este video, suscríbete porque pronto vamos a publicar la segunda parte del video en la cual vamos a hablar de los alimentos que son riesgosos para las personas con diabetes o con riesgo de diabetes. Por favor, deja también tus comentarios en la cajita para poder responderlos. Si tienes dudas, por favor, coméntalas, pues me encantaría poderlas responder. Suscríbete al canal y ayúdame a compartirlo con tus seres queridos. De esa manera YouTube me va a ayudar a que el contenido se promulgue por las redes. Gracias por estar en Dr. Lamprea. Recuerda que aquí hablamos de medicina para médicos y no médicos y nuestra intención es ayudar a un poquito mejorar nuestra salud cardiovascular, la tuya y de las personas que quieres. Las mejores energías para todos. Chao, chao.